Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, del 31 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos la bienvenida a esta nueva exploración detallada. Hoy tenemos un análisis a fondo que la verdad promete cambiar por completo la forma en que se lee uno de los textos más famosos del mundo. Totalmente. Es un texto que, independientemente del bagaje cultural de cada quien, tiene un impacto muy profundo. Exacto. Y para quienes nos escuchan hoy, hay que prepararse porque la misión de esta sesión es sumamente intrigante. Tenemos sobre la mesa una única fuente, un texto antiguo y mundialmente conocido. Es un extracto del Evangelio de Mateo. Específicamente el capítulo 25, de los versículos 31 al 46. Y creo que es vital hacer una pequeña pausa aquí al inicio, para aclarar cuál es nuestro objetivo, porque puede haber confusiones. Sí, súper importante. Nuestra misión hoy no es para nada adentrarnos en un debate religioso o teológico. Ese no es el punto. Para nada. Lo que vamos a hacer es un análisis puramente literario, histórico y conceptual. Queremos ver qué es lo que este texto dice de manera literal, desglosar esta narrativa que es verdaderamente poderosa y, observar la asombrosa simetría de sus diálogos. Y extraer ese mensaje radical sobre la empatía humana que contiene, claro. Exactamente. La invitación para nuestra audiencia es escuchar esto con oídos nuevos, casi como si fuera la primera vez que se topan con estas palabras, para descubrir cómo un texto de la antigüedad utiliza imágenes súper cotidianas para explicar conceptos de una escala literal cósmica. Es un ejercicio fascinante, porque al despojar al texto de, ciertas preconcepciones modernas, nos encontramos con una pieza de literatura magistral. Toma lo más inmenso que la mente humana puede concebir y lo aterriza de golpe en el polvo del día a día. Bueno, vamos a desempacar esto. El texto arranca con una escena que no podría ser más monumental. Es casi cinematográfica. Sí, tiene efectos especiales y toda la cosa. Tal cual. Nos dice textualmente, cito: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Y a ver, antes de seguir, ¿qué significa exactamente esto de Hijo del Hombre? Porque suena muy místico. Pues sí, suena poético,
Pero en este contexto literario tiene un significado súper específico. En la literatura antigua del Medio Oriente, sobre todo en el género apocalíptico, el Hijo del Hombre es un motivo literario clarísimo. Como una figura de autoridad. Exacto, representa una figura de autoridad cósmica, un juez universal que viene a poner orden en el mundo al final de los tiempos. Quien leía esto en el siglo I, luego imaginaba a la máxima autoridad de todo el universo. Todas las naciones, toda la humanidad reunida frente a esta figura. Es el escenario clásico del juicio final, imponente, que casi da vértigo. Da muchísimo vértigo. Pero entonces, en esa misma línea, ocurre un cambio repentino. El texto dice que esta figura máxima apartará unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. O sea, pasamos de millones de ángeles en el espacio a un simple rebaño en el campo. Sí, es como si hoy estuviéramos hablando del destino del universo y de repente usáramos la metáfora de alguien separando la ropa blanca de la de color para meterla a la lavadora. Te descoloca por completo. Me encanta esa comparación de la lavadora porque fíjate que captura a la perfección la intención del autor. Aquí hay un choque narrativo inmediato y 100% deliberado. Te eleva y te deja caer. Exactamente. Te lleva a esa escala épica donde el destino de las naciones está en juego y en un abrir y cerrar de ojos te deja en una metáfora profundamente rural, pastoral. Habla de separar a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Pero, a ver, ¿por qué ovejas y cabritos? ¿Tienen algo de especial o era solo lo que había a la mano? Ojo con ese detalle, porque hay un contexto histórico y zoológico ahí que es clave. En esa región, los pastores llevaban a las ovejas y a las cabras a pastar juntas durante el día. Conviven perfecto con la luz del sol. Pero al caer la tarde, el pastor tenía que hacer un trabajo obligatorio, que era separarlos. ¿Por qué? Pues porque las ovejas tienen una lana gruesa y aguantan el frío de la noche a la intemperie. Ah, claro, la lana las protege. Sí, pero las cabras son mucho más magras. No tienen esa protección térmica. Si las dejas afuera, necesitan un refugio cerrado o literalmente se mueren de frío. ¡Qué locura! O sea, el pastor no está separando por clasismo animal, digamos. Está separando basándose en necesidades físicas de supervivencia. Es un acto de cuidado práctico, exacto. Y el propósito de usar esta metáfora es hacer que una idea tan abrumadora como un juicio final se vuelva inmediatamente comprensible para cualquier persona de la época. Democratiza el concepto. Tal cual. Nadie tenía que ser un gran erudito para entender a un pastor cuidando a su rebaño. El autor literario toma lo inabarcable y lo hace familiar. Y una vez que tenemos esta separación, el texto avanza al diálogo. El rey se dirige primero a los de su derecha, las ovejas. Les dice que son benditos y que heredarán el reino preparado desde la creación del mundo. Y aquí uno se detiene y piensa, a ver, ¿qué gran hazaña lograron? Claro, uno espera una lista de actos heroicos. Exacto. Financiaron un templo, escribieron tratados filosóficos impresionantes. Y la respuesta es que no hicieron nada de eso. Lo fascinante aquí es precisamente la naturaleza de la lista que da el rey. Si analizamos con cuidado, el texto no menciona ni un solo ritual complejo. Nada de requisitos de pureza intelectual o grandes donaciones. Cero. Cero sacrificios heroicos. La justificación se reduce a 6 acciones tangibles. La cito: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, hospedar al forastero, vestir al desnudo, visitar al enfermo y visitar al encarcelado. Y si te fijas, esa lista se centra exclusiva y absolutamente en las necesidades humanas más básicas. Pura supervivencia física y acompañamiento social. Y aquí hay que hacer un apunte histórico crucial sobre el tema de las prisiones. Sí, porque visitar a un preso en el Imperio Romano no era como ir hoy en día en un domingo de visita, supongo. Ni de cerca. En el mundo antiguo, el Estado romano no mantenía a los prisioneros. No había presupuesto para sus 3 comidas. Si estabas en una mazmorra, dependías al 100% de que tus familiares o amigos fueran físicamente a llevarte pan y agua. Híjole, o sea, si nadie iba, te morías de hambre. Literalmente. Y además, ir a visitar a un prisionero era un riesgo político enorme. Las autoridades te veían entrar y te asociaban con el criminal. Podías ser el siguiente en ser arrestado. Está cañón. Visitar al encarcelado era un acto de valentía extrema para mantener vivo a alguien. Exactamente. No era solo caridad bonita. Es un buen momento para quienes nos escuchan hagan una pausa y noten esto. Es impresionante cómo el texto reduce el criterio de justicia para heredar un reino cósmico a simples actos de cuidado físico. Convierte la ética en algo puramente material y relacional.
Imaginemos a alguien sirviendo sopa en un comedor o donando una chamarra. El texto nos dice que no importa qué tan iluminados estaban por dentro, sino qué hacían con sus manos cuando alguien sufría. Es una validación enorme. El trabajo de cuidar a otros, que muchas sociedades ven como trabajo invisible o de bajo estatus, aquí se eleva al nivel de máxima importancia universal. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque ante esta revelación del rey, uno esperaría que los justos dijeran, «Ah, sí, fuimos nosotros, venga la recompensa». Pero la respuesta es de genuina confusión. Están perdidísimos. Le contestan con preguntas. ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos de forastero? Repiten toda la lista preguntando en qué momento ayudaron a este rey glorioso. Es como un episodio de Jefe encubierto. Es la analogía perfecta. En esos programas, si el empleado sabe que el aprendiz es el dueño de la empresa, obviamente lo trata de maravilla esperando un ascenso. Claro, hay un interés de por medio. Exacto, pero la gracia del programa y de este texto es que no lo saben. Ese es uno de los puntos psicológicos más reveladores. Los llamados justos no ayudaron porque supieran que era el rey. No había estrategia de inversión. Actuaron por pura compasión. Tal cual. Revela que su bondad era desinteresada, una respuesta natural a la vulnerabilidad, no para ganar puntos. Si hubieran sabido, el acto habría estado manchado de interés personal. Su ignorancia es su mejor defensa. No pensaron, voy a darte de comer para que me des un terreno en el cielo. Y esto se vuelve trágico cuando vemos el paralelismo con el grupo de la izquierda. Los cabritos. Los cabritos. El rey les dice lo contrario, los llama malditos y los envía al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Por no hacer esas 6 cosas. Y ellos también reaccionan con absoluta sorpresa. Sí, su excusa es básicamente, oye, si hubiéramos sabido que eras tú, te armábamos un banquete. Exacto. Preguntan cuándo lo vieron en necesidad y no lo asistieron. Y si conectamos esto con el panorama general de la narrativa, vemos que ambos grupos comparten algo fundamental. Ambos estaban completamente ciegos a la identidad de la persona a la que ayudaban o ignoraban. Esa ceguera es el elemento unificador. Exactamente. Los de la derecha vieron a un humano necesitado y respondieron. Los de la izquierda vieron a alguien considerado inferior. No vieron al rey y pasaron de largo porque no representaba una figura de poder que les devolviera el favor. El verdadero carácter se revela cuando creen que nadie importante los mira. Pero el rey da una respuesta final a esa confusión. A los justos les dice, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Y a los condenados les dice la versión negativa. Cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Hay que detenerse a analizar el inmenso peso de esa palabra. Insignificante. A veces se traduce como el más pequeño, pero insignificante o marginado captura perfecto la dinámica social. Es una afirmación súper fuerte. Está dibujando un enorme signo de igual entre la máxima autoridad del cosmos y la persona más marginada, vulnerable o encarcelada de la sociedad. Ese signo de igual es una bomba de tiempo conceptual. La máxima autoridad no se identifica con reyes terrenales ni emperadores. Su identidad está fusionada con la persona que no tiene nada de poder, con el forastero sin techo. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo las sociedades valoran a sus miembros. Pensemos en el Imperio Romano. La estructura tradicional es una pirámide. El César arriba, con valor incalculable, y los esclavos y vulnerables en la base, siendo prescindibles. Claro, los de abajo no valen nada para el sistema. Exacto. Y lo que hace este texto, en un giro literario brutal, es invertir completamente esa pirámide. Otorga el máximo valor cósmico a los etiquetados como insignificantes. Nos dice que la forma en que una sociedad trata a los de la base es la única medida real de su justicia. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de estructura? Porque al leerlo, uno nota un ritmo muy particular. Se repite la lista de las 6 acciones cuando el rey habla a los de la derecha. Luego se repite completita cuando los justos preguntan. Ajá, van 2. Luego, el rey la repite en negativo a los de la izquierda. Y finalmente, los de la izquierda resumen la lista al preguntar cuándo no lo asistieron. Son 4 veces. Es muchísimo. La misma enumeración estructurando todo el relato. Y esa repetición no es casualidad. Es una técnica muy sofisticada de la tradición oral.
En la antigüedad, la gente escuchaba estos textos. Esa simetría te obliga a detenerte mentalmente en cada carencia humana 4 veces distintas. Hambre, sed, extranjería, desnudez, enfermedad, prisión. Exacto. Esta repetición machacona asegura que el mensaje sea inconfundible y muy fácil de memorizar. Es un recurso diseñado para que nadie pueda decir, híjole, no me quedó claro el criterio. Te lo graba en la mente con cincel y martillo. La arquitectura del texto asegura que no te distraigas con los ángeles majestuosos del inicio, pero ojo con el desenlace, que cae con un peso gigante. El texto termina diciendo, entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es un final absoluto, cortante, radical. Está cañón porque cierra de manera súper tajante. Un contraste sin matices, sin áreas grises. Todo el destino de las naciones se reduce a una elección binaria. ¿Blanco o negro? Sí, y la balanza no mide cuántos rezos hiciste o tu nivel de pureza abstracta. Es una balanza pragmática basada en el cuidado práctico de los vulnerables en tu vida ordinaria. No hay apelaciones. Todo descansa en la empatía en acción. Para recapitular lo que hemos explorado hoy, es impresionante cómo este breve texto logra construir una escena monumental. Pasa del trono y los ángeles a un pastor dividiendo a su rebaño para que no mueran de frío. Usa metáforas accesibles, una repetición perfecta y nos deja un mensaje profundamente ético. Y construye una de las ideas más potentes de la literatura. Ignorar al vulnerable es ignorar a lo sagrado. Y cuidar del que sufre, del que no tiene nada que ofrecerte a cambio, es tocar lo divino. Desarma cualquier excusa sobre el estatus o la apariencia. Esto debería importarle a nuestra audiencia hoy, independientemente de sus creencias personales. Sigue siendo una de las declaraciones literarias más poderosas sobre la empatía y la responsabilidad comunitaria. Nos invita a observar cómo tratamos a los más marginados en nuestro propio día a día, en nuestras calles. Totalmente. Y de todo esto, surge una idea muy interesante para dejar reflexionando a la audiencia. Algo que el texto genera casi por accidente. Es la paradoja de la intención. A ver, cuéntame más de eso. Pensemos en esto. La narrativa dice que el rey se esconde a la perfección en la persona insignificante. Ahora, imaginemos qué ocurre con aquellos que después de conocer este texto ya saben el secreto. Ya entiendo por dónde vas. Personas que de pronto empiezan a ayudar a los marginados pura y exclusivamente por miedo al castigo eterno, o por buscar esa vida eterna del final. ¡Wow! Eso cambia toda la dinámica, porque ya no hay ceguera. Ya saben que el jefe está encubierto. Precisamente. El texto premia a los que actuaron sin calcular, a los que ayudaron cuando no esperaban recompensa cósmica. Esa ignorancia fue su prueba de bondad pura. Esto crea un rompecabezas ético fascinante para quienes leen esto hoy. Buscar la recompensa arruina la compasión desinteresada. Irónicamente, sí. Queda la gran pregunta de si es posible, una vez conocida la regla del juego, volver a actuar con la misma pureza con la que actuaron esos justos que preguntaban ¿cuándo te vimos? Una reflexión profunda y provocativa para llevarnos a casa. Nos deja con mucho en qué pensar sobre nuestras motivaciones reales cuando extendemos la mano a alguien en la calle. Ha sido una exploración verdaderamente enriquecedora. A quienes nos acompañaron en este análisis a fondo, muchísimas gracias por su tiempo y por abrir la mente con nosotros. Esperamos que esta conversación haya dejado nuevas perspectivas y motivos para reflexionar. Hasta la próxima exploración detallada. Que estén muy bien.